Buenas tardes, hermanos de la iglesia El Shaddai. Es un gozo para mí en este día miércoles participar junto a ustedes de la reunión de oración y testimonio. En el día de hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios en relación al ministerio de un hombre que fue llamado a ser grande en la obra del Señor. Dios anunció su nacimiento a un matrimonio de padres piadosos, como fue Manoa y su mujer. Me refiero a Sansón, juez de Israel. El contexto en que se desenvuelve la vida de este líder de Israel en el tiempo en que gobernaban los jueces es de una, digámoslo así, una rebelión, una apostasía muy ya desatada en la vida de los hijos de Israel. Dios los había favorecido de grandes favores, le había entregado muchísimas bendiciones, había hecho prodigios, milagros extraordinarios en favor de ellos, los había establecido ya en la tierra de Canaán. Y con el propósito de probarlos, el Señor no sacó todas las naciones circundantes, porque también Dios tenía misericordia de esos pueblos cananeos, es cierto, rebeldes, guerreros, pero la misericordia de Dios los miraba con una oportunidad de salvación también a ellos. Y el Señor se propuso levantar a un hombre a quien él se proponía darle fuerza especial, dones especiales para poder enfrentar a los filisteos, que era una nación guerrera y que atacó varias veces a los hijos de Israel y los hacía ciertamente sufrir. Algunas consideraciones muy generales. La historia de Sansón está desde el capítulo 13 al capítulo 16 del libro a los jueces. En el primer capítulo, ¿cierto?, se habla cómo el Señor, es cierto, permitió que durante 40 años los hijos de Israel estuvieran sometidos bajo el dominio de los filisteos, ¿ya? Pero la razón del por qué los filisteos dominaban sobre Israel era simplemente porque Israel, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en ese momento, no estaba haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice algo que se repite varias veces, que era como una constante en la vida de los hijos de Israel en el largo periodo de los jueces. Esta declaración: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y como volvieron a hacer lo malo, Dios los entregó o los entregaba por determinado periodo de tiempo, a veces 8 años, a veces 10 años, 20 años o más, a algún pueblo vecino, ¿cierto?, que se caracterizaba por ser pueblos guerreros. El ángel de Dios vino y visitó primero a la mujer de Manoa y le dijo que ella iba a ser, a pesar de su esterilidad, iba a ser madre de un niño, que ellos tenían que tener un cuidado único de criarlo, de acuerdo a las instrucciones específicas que este varón de Dios le entregó a esta mujer. Luego la Biblia dice que la mujer se lo contó a su marido y el ángel del Señor volvió a venir por segunda vez, dice el versículo 9, eh, y, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, más su marido en ese momento no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo: mira, se me ha aparecido el mismo varón, cierto, que vino a mí el otro día, anunciándome que iba a ser madre del libertador de Israel. Y se levantó Manoa, dice, y siguió a su mujer, y vino al varón, y allí dialogaron ellos como matrimonio con el ángel de Jehová. Y le preguntó Manoa cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer nosotros como padres. Y el ángel de Dios dice que le da instrucciones específicas, que ellos no tenía que beber vino ni sidra, ¿cierto? Y que tenía que tener una alimentación muy adecuada, porque el niño que se anunciaba que iba a nacer tenía una misión muy sagrada y especial, un ministerio santo. Dios se proponía comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos a través de ese niño prometido. Entonces Manoah le dijo al ángel: te ruego que nos permita
detenerte y te prepararemos un cabrito. Mas el ángel le dijo lo siguiente: aunque me detengan, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. ¿Ya? Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová, porque había tomado forma humana, ciertamente. Y el ángel de Jehová le respondió, bueno, Manoa ahora le hace una pregunta muy directa y le dice: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla te honremos. Y el ángel del Señor dice que le responde y le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Se acuerdan ustedes que cuando se anunció a Isaías, el profeta de Dios, el nacimiento del Mesías, entre otras características, se le dijo a Isaías: un niño nacerá y será llamado su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? A Josué también se le apareció el mismo personaje, admirable. Bueno, ahora se le aparece a Manoa y a su esposa. Y este ser admirable ciertamente era el ángel de Dios, pero en el fondo, hermanos y hermanas, dice la profeta de Dios cuando comenta esto, que era Cristo mismo, que había venido, ¿cierto?, a visitar a Manoa, siervo de Dios, para anunciarle las buenas nuevas de que iban a tener un niño especial, mediante el cual Dios se proponía comenzar a salvar a Israel, ¿cierto?, de la opresión filistea. El ángel le dice que, por favor, no le preguntes por ese nombre porque es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y lo ofreció en ofrenda a Dios sobre una peña, y el ángel del Señor dice que hizo un milagro a los ojos de Manoa y su mujer, porque aconteció que mientras, cierto, el humo, la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel subió en la llama del altar a los ojos de Manoa y su mujer, los cuales dice que se postraron en adoración y adoraron a Dios, porque le había mandado un mensajero trayéndole unas buenas nuevas tan maravillosas que iban a ser padres privilegiados para criar a un niño libertador. Sin embargo, aunque ellos estaban llenos de temor y de miedo, incluso Manoa pensó que él iba a morir, pero la mujer le dijo, su mujer, si el Señor nos hubiese querido matar, ya estaríamos muertos. Lo importante es que Él tuvo de nosotros misericordia y nos dio estas buenas noticias. Y dice que llegado el momento en que se cumplió el mensaje traído de parte de Dios a través de su ángel, ¿cierto? Verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, comenzó a manifestarse en él en el campamento entre Dan, entre Sora y Estaol. Nosotros encontramos, mis hermanos, que aquí en la Biblia, en el ministerio de Sansón, vemos la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que querían tener, ¿cierto?, la dirección y el control de la mente de Sansón. El Espíritu de Dios, ¿cierto?, fue prometido para él. Él comenzó a manifestar la diferencia de un hombre común con un hombre extraordinario, por la fuerza extraordinaria, pero esa fuerza no le era natural a él. Dios se la daba y el Espíritu de Dios manifestaba en la vida de Sansón esas características extraordinarias. Comenzó a manifestarse el Espíritu de Dios en él. Bueno, la primera manifestación que la Biblia registra es que mientras él va a ver a una mujer que se enamoró de ella y se lo manifestó a sus padres, que él se agradaba de una mujer filistea que vivía en un lugar llamado Timnat. Se lo manifestaron a su padre Manoa y a su mujer, o sea, la madre de Sansón, y ellos le dijeron: ver, pero hijo, eso no está bien, no corresponde. ¿Acaso no hay hijas de Israel en quien tú puedas colocar tus ojos para buscar tu esposa? Pero Sansón dijo: no, me gusta ella, y comenzó a manifestar resistencia, contrariedad e incluso rebelión hacia el consejo de sus padres.
Y dice que en el camino, mientras iba hacia Timnat, le salió al encuentro un león, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, quien se enfrentó al león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró a nadie, ni a sus padres, ni a su madre, lo que había pasado. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón, ¿verdad? Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver lo que había pasado, y aquí allí había un panal de miel. Bueno, y allí él hizo todas unas poesías después que incluso se registran allí. Cuando fue a buscar a la mujer, después de algunos días, dice que se encontró con la desazón, con la frustración de que esta mujer ya se había, cierto, entrado en una relación con otro hombre y había engañado el compromiso que había hecho con el joven hebreo. El Espíritu del Señor dice que se manifestó allí en ese lugar llamado Escalón, y él enfrentó a un grupo de filisteos, 30 hombres, a los cuales le dio muerte. Le quitó las mudas de vestido que le habían explicado un enigma, y su enojo, cierto, se encendió en él y se descontroló totalmente, ¿verdad? Y había echado unas adivinanzas y había prometido que quien le adivinara la adivinanza que él proponía, ¿cierto? Él le daría 30 mudas de vestido y la sacó de ese lugar. Extraño relato, ¿verdad, hermanos? Cuesta entender esto. Pero no es ese el punto que a mí me interesa resaltar en esta hora. Después de allí, Sansón, hermanos, dice que se fue a un lugar llamado Lei, con H. Y los varones de aquel lugar, los judíos que vivían allí, le preguntaron, fueron donde él, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos le respondieron, a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva donde se encontraba Sansón, y le dice, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho eso? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que no me mataréis. Y le juraron. Bueno, lo ataron en sus manos, ¿verdad? Le juraron que no lo matarían y le entregaron atado con 2 grandes cuerdas, ¿cierto?, a los filisteos. Así que en ese lugar llamado Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas con que estaba atado se cortaron como quien corta un delgado hilo, se volvieron como lino, ¿cierto?, quemado al fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, cierto, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. A 1000 hombres, hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una manifestación de un hombre no normal, no común, porque el Espíritu de Dios tiene poder para llevar a un hombre incluso a enfrentar 1000 enemigos, y tendría poder para destruirlo como lo hizo Sansón. Luego la Biblia muestra el relato cuando él llegó a Gaza, otro lugar, y fue Sansón a ese lugar después de haber pasado un momento, ¿cierto?, de descanso, tuvo un momento de reclamo al Señor, le pidió agua, el Señor milagrosamente le permitió, ¿cierto?, agua para él, para saciar su sed. Estuvo allí algún tiempo ejerciendo la misión de juez, alrededor de 20 años. Dice que se fue luego a un lugar llamado Gaza y vio allí a una mujer ramera, ¿cierto? Y él, en vez de entregarle un mensaje espiritual a esa mujer, ¿cierto?, para mostrarle el conocimiento del Dios verdadero, dice que se llegó a ella. Un pecado más en la vida de Sansón. Se le fue informado a los de Gaza, cierto, Sansón ha venido. Y por supuesto ellos, cierto, que le tenían enorme temor y por otro lado odio, lo rodearon y acecharon durante toda la noche un gran grupo de personas en Gaza.
y estuvieron, ¿cierto?, con toda una estratagema al acecho, muy bien preparado para capturarlo. Mas Sansón dice que durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó esos enormes portones, como quien, ¿cierto?, carga una plancha de Plumavic, ¿verdad?, y lo sacó de la ciudad y ya escapó. Hasta ahí todavía el poder de Dios, a pesar del pecado de Sansón, ¿cierto?, estaba con él. Dios todavía estaba teniendo misericordia de su siervo. Hermanos míos, aquí podemos ver cuán grande, cuán maravillosa, cuán extraordinarias son las misericordias de Dios en favor de sus amados hijos. Luego el relato bíblico nos habla de Sansón y Dalila, otra mujer filistea. Después dice los hijos de Israel, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo nosotros le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos al fin. Y cada uno de nosotros te dará 1.100 ciclos de plata. Le ofrecieron una cantidad enorme en recursos económicos. Y Dalila, ¿cierto?, una mujer astuta, de mundo, buscó la mejor estratagema para prender a Sansón y entregarlo, ¿cierto?, en manos de su pueblo, los filisteos. Y le dijo Dalila a Sansón: mira, Sansón, yo te ruego, ¿cierto?, que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado y dominado. Y Sansón le dice: bueno, si me ataren a mí, le dice, con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos dice que lo hicieron así, y trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella dice que lo ató, ¿cierto?, a Sansón. Y ella tenía hombres al acecho, ¿cierto?, en un aposento. Entonces ella dijo: Sansón, Sansón, mientras él se durmió, los filisteos vienen sobre ti. Y él dice que rompió los mimbres como quien rompe una cuerda de estopa, ¿cierto?, que se toca al fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Ciertamente Dalila se sintió ofendida, dañada, dolida, ¿cierto?, porque vio que Sansón le había ocultado el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo: aquí que tú me has engañado, me has dicho mentira todo este tiempo. Descúbreme pues si es que me amas de verdad, ¿cierto?, en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado. Y él le dice, ¿cierto?, otra mentira: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerda y le ató con ella y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos, ¿cierto?, esas cuerdas como un hilo. Y Dalila, por supuesto, le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me engañas? Las mujeres en general tienen esta característica de ser persistentes, ¿verdad? Y le dijo: me engañas y me tratas con mentira. Si verdaderamente me amas, descúbreme pues en qué consiste el secreto de tu fuerza, cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo, ¿cierto?, si tejieren 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las aseguraren con una estaca. Y ella dice que le aseguró, así como él le dijo, con una estaca, y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y dice que despertando él de su sueño arrancó la estaca, ¿cierto?, del telar con la tela. Y ella, bueno, una vez más, ¿cierto?, se queja y le dice: pero ¿cómo dice yo te amo? Mas tu corazón no está conmigo, ¿verdad? Ya me has engañado 3 veces, no me has descubierto en qué consiste el secreto de tu fuerza. Y dice que aquí, hermanos, la estrategia que le dio resultado a Dalila. Y aconteció que, prendiéndole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, porque Sansón, mis hermanos, jugó con fuego.
Él había sido llamado a un ministerio sagrado, santo. Dios se proponía comenzar a salvar a Israel de los filisteos por medio de este hombre. Pero para que el Espíritu de Dios pudiera continuar usándolo, él tenía que ser un hombre santo, limpio de alma, un hombre obediente a los principios que el Señor les había revelado a ellos como líder de Israel. Y mis hermanos queridos, al jugar con fuego, al acercarse una vez más a una mujer de mundo, ¿verdad? Él estaba cometiendo un pecado grave. Y esta mujer, ¿cierto?, tuvo la característica de presionarle a él cada día. Era como una piedra en el zapato. Y cada día con sus palabras le importunaba y le repetía y le decía: ¿cómo es que me quieres? Solamente me vives engañando, tú eres un mentiroso, no me amas nada, ¿cierto? Y dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Así obra el diablo, mis hermanos. Así obra el diablo. Nosotros no tenemos que parlamentar con los instrumentos del diablo. Tenemos que amar a nuestros prójimos, tener la mirada con la mente de Cristo para con ellos, para que conozcan al Salvador, pero no para otro tipo de temas. Y aquí, hermanos, Sansón jugó con fuego. Y por supuesto el fuego lo quemó. Porque dice que él, en medio de este cansancio, de este hostigamiento, ¿verdad?, de esta importunidad de Dalila, que lo redujo a una mortal angustia, o sea, algo desesperante, algo, ¿cierto?, que ya no aguantaba más Sansón. Entonces, bajo esa presión, le revela el secreto que había en él, del por qué él tenía esa fuerza sobrenatural para enfrentar al enemigo, para enfrentar, ¿cierto?, a quienes atacaban a Israel y para cumplir el propósito de Dios. Y le dijo, ¿cierto?, él dice que le descubrió todo su corazón y le cuenta que nunca en mi cabeza, ¿cierto?, ha pasado navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si yo fuera rapado, ¿cierto?, como cualquiera de los hombres, y me ataren, yo seré como cualquiera de ellos. Y así lo hicieron, y esta vez Dalila entendió que en verdad le había abierto todo su corazón, le había revelado todo. Y ahora en este contexto, hermano, ocurren estas palabras. Dalila fue y le avisa a los príncipes de los filisteos y le dice: ahora él abrió todo su corazón, me lo reveló todo. Y prepárense, porque esta vez sí lo captaremos. Y aquí aparecen estas palabras que me gustaría que quedaran para una gran reflexión para todos nosotros. Dice que comenzó a afligirlo, rapó su cabeza, y Sansón, cuando se dio cuenta de todo lo que le había pasado, pensó en sus adentros y dijo estas palabras. Cuando Dalila, como las veces anteriores, le dice: Sansón, vienen los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez me escaparé como las otras veces, pero ahora huiré, me iré de acá. Pero dice la Biblia, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora, ese Dios que le acompañó tantas veces mediante la presencia del Espíritu Santo, ya lo abandonó. Y Sansón, cierto, fue entregado en manos de los enemigos, e hicieron con él tantas cosas, al punto incluso de sacarle los ojos. Hermano, qué triste jugar con fuego. Qué triste es no obedecer el consejo del Señor. Qué bueno, qué sabio, qué maravilloso es dejarnos guiar por su palabra. No cometamos el error de Sansón. Atendamos a sus consejos, atesorémoslos en nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo, al guiarnos, al hablarnos a nuestra conciencia, a nuestro corazón, con la palabra, que nosotros seamos obedientes a esa palabra, ¿cierto? Y no caigamos en los errores en que cayó Sansón. Quizás estas son las palabras más tristes de la Biblia, cuando el Señor dice respecto de su siervo, ¿cierto? Pero él ya no sabía que Jehová se había apartado de él. Ojalá nunca, nunca jamás ocurra con ninguno de nosotros esto, que el Señor se aparte de nosotros.
Muy por el contrario, que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Pero tenemos que esmerarnos y persistir en continuar nuestra vida andando, ¿cierto?, por los caminos que el Señor nos señaló, el camino angosto que nos conduce a la vida y a la vida eterna. Que en este sentido la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.